Antofagasta Televisión, con el gentil auspicio de Barrix Saldívar, trabajando por el éxito mutuo, presenta Encuentro Regional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este segundo capítulo dedicado a dinero y política. La semana pasada estuvimos conversando con distintos analistas, viendo, ¿cierto?, el actual escenario por el que atraviesa nuestro país con los casos Penta, SQM, el caso Cabal y también las medidas que el gobierno ha ido tomando, en el fondo este acuerdo nacional que se busca en lo político y en lo social, y además el Consejo Anticorrupción con las medidas que aún no se conocen. Se comprometieron, ¿cierto?, el viernes pasado a poder entregarlas durante el fin de semana, más tardar domingo, día lunes. Eso pasó finalmente el día martes. Recién mañana se va a conocer parte de las conclusiones, ¿verdad?, que presentó este Consejo. Acompáñenos en este especial, ¿cierto?, el segundo capítulo, lo decía, dedicado a dinero y política. Esta vez analizamos con los partidos políticos, los protagonistas, ¿verdad?, por una parte del escándalo, pero también de buscar cuál va a ser la solución para destrabar en parte y recuperar la confianza de los ciudadanos. Nos acompaña Alejandra Oliden, quien es presidenta regional de la UDI. Muchas gracias, Alejandra, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, muy buenas noches. También está Francisco Avendaño, primer vicepresidente de Renovación Nacional. Muchas gracias, Francisco, por también ser parte de este encuentro regional. Ambos, además, la primera vez invitados en este espacio. Así es, pues muchas gracias por la invitación. Está con nosotros Andrea Merino, presidenta regional del Partido Socialista, quien ya sí conoce esta mesa, pero esta vez vamos a estar hablando, ¿cierto?, de este tema en particular. Muchas gracias, Andrea, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y finalmente también está con nosotros Patricio Rojas, presidente regional del PPD. Muchas gracias, Patricio, también por venir a conversar esta noche con nosotros. Gracias a ti, Carolina, por la invitación a este muy buen programa de debate. Bien, hay hartos temas en realidad en lo político y a lo mejor podríamos partir dando algunas pinceladas también de cómo se ha ido moviendo el escenario. Quisiera partir por algunos hitos de esta noche, o sea, en esta noche, y revisar lo que ocurrió más temprano. ¿Con qué? Con dos cosas. Primero, la promulgación, ¿cierto?, del final binominal, que ya se materializa y donde vamos a tener todos estos cambios. Y también la elección, ¿cierto?, en el Partido Socialista, Andrea, que un poco va a mover también los escenarios. Primero, ¿de qué lado estabas? ¿Eres perdedora o ganadora esta noche? Perdedora. Yo estaba y estoy, mal dicho estoy con Camilo Escalona. Él, por supuesto, va a integrar también la mesa y aprovechamos de felicitar, por supuesto, a la compañera Isabel Allende, que ha triunfado y por primera vez una mujer va a dirigir los destinos del Partido Socialista en sus 82 años de historia, ni más ni menos que la hija de Salvador Allende. Ahora, Andrea, se dice mucho respecto de cómo se dieron estas elecciones. En la figura de Isabel hay una inclinación claramente a respetar de alguna manera más el programa de Michelle Bachelet, se ha dicho públicamente, ¿verdad?, en lo interno, a seguir. Y no desde el lado de Escalona, donde había más críticas en realidad a la función que cumplen los ministros, a la propia presidenta, incluso las discusiones y debates que se han dado en torno a los programas. Mira, lo primero que tengo que decir es que todos los militantes del Partido Socialista somos leales al programa gobierno, porque este partido es parte de este gobierno, hicimos posible este gobierno, y yo creo que más bien situar a Camilo Escalona como un casi enemigo o desleal al gobierno y a Isabel como una leal, fue más bien un artificio comunicacional que quizá a muchos les convenía, me refiero a figuras externas del partido, pero las cosas que Camilo Escalona planteó son muchas veces cosas que la gente piensa y los partidos políticos están también para dar directrices de manera leal. No hay una persona, un presidente nacional que haya sido más leal con la presidenta Bachelet como fue Camilo Escalona en el gobierno pasado. Ella lo reconoció públicamente cuando estuvo en momentos difíciles. Así que eso para mí es una discusión artificial que ya queda atrás y Camilo va a integrar la mesa y el Partido Socialista es el partido de la presidenta y eso está, todos los militantes que somos miles, ayer votaron más de 25.000 personas, estamos con la presidenta y vamos a estar hasta el final. ¿Por qué quería partir por esta elección? Un poco porque finalmente la figura de la propia presidenta de la República, Michelle Bachelet, ha sido ella y su cuerpo, ¿verdad?, de ministros muy cuestionados por cómo se ha ido abordando, ¿cierto?, cada uno de estos casos, desde Penta, la arista SQM y finalmente Cabal, ¿cierto?, que termina con su hijo involucrado y con una sanción ética que en el fondo busca, ¿cierto?, la ciudadanía en cada uno de estos casos.
¿Cómo han visto finalmente el rol y el manejo que la propia presidenta ha hecho de estos tres casos? Bueno, en un principio, desde mi punto de vista, creo que no se actuó en el momento que se debía. Después, bueno, cuando tuvimos el caso Cabal, ahí hubo una reacción de parte de la presidenta. Pero yo encuentro, bueno que esto ya de una vez por todas se empiece a trabajar en esto, porque en realidad que la política y los negocios no cuadran. Esto de una vez por todas se tiene que transparentar. Los aportes que hacen las empresas a distintos candidatos debieran transparentarse, saber quién aporta a cada cual. Alejandra, pero eso viene justamente del partido que tú representas, uno de los más cuestionados desde el caso Penta, donde la mayoría está involucrado, ¿verdad?, en estos hechos irregulares. ¿Cómo se reconstruye finalmente entonces esa visión o lo que tú pones sobre esta mesa cuando hay un partido tan resentido respecto a lo que ha ocurrido en los últimos meses? Bueno, como bien tú dices, fuimos uno de los más cuestionados en el principio, donde prácticamente se hizo fiesta por lo que nos estaba pasando, pero con el correr del tiempo hemos visto que hay otros partidos involucrados. Pero yo creo que nosotros, bueno, estuvimos en una crisis, pero ahora con la reina al mando del partido estamos reconstruyéndonos, estamos trabajando bien y siento que de esto hay que sacar una lección, ya que nosotros hemos estado en realidad bastante vapuleados, pero de esto yo creo que hay que sacar las oportunidades, las buenas oportunidades y en definitiva yo creo que esto va a ser para mejor. Y vamos bien encaminados en lo como nos hemos replanteado como partido, en cómo vamos para adelante. Patricio, ¿tú ves que es posible, en definitiva, que los partidos se vayan reconstruyendo? Porque recuperar esa confianza es muy difícil. La UDI se ha visto, ¿cierto?, tal como lo señalaba, es muy cuestionada. Pero esto ha ido creciendo y cada vez integrantes de la nueva mayoría también están hoy cuestionados por haber entregado boleta, por estar en el otro caso también con la lista, la lista SQM en particular, ¿verdad?, más allá del caso Penta y finalmente con el caso Cabal directamente con el hijo de la presidenta. O sea, pensemos dos cosas fundamentales. Nos tocó a nosotros en este gobierno enfrentar un tema extremadamente complejo, que es dado a conocer, digamos, los vínculos que hay en la política con los negocios, el cual ciertamente podemos tener algún grado de participación nosotros, no es lo mayoritario, más bien está al frente donde está el gran tema de los negocios con las políticas. Si esto hubiera pasado en el gobierno anterior, créeme que hubiera sido un descalabro. O sea, teníamos un ministro que eran gerente, que una cosa impresionante. Entonces, nos tocó a nosotros enfrentar este tema, ¿ya? Y en un principio, creo yo también que pudimos haber actuado de una forma un poco más oportuna, pero decidimos dejar el tema en manos de donde correspondía, en la justicia. Pero tú dices oportuna debería ser la figura de la Lo que presidenta pasa y dos partidos políticos. Sí, lo que pasa es que tampoco logramos nosotros mismos dimensionar cómo venía y de dónde venía este tema y a lo que iba a llegar, ¿ya? Porque pensemos que en un principio partía por un tema de vinculación de personajes específicos, con campañas específicas y con un par de operadores empresariales específicos. O sea, se hablaba y se suponía que venía una cosa mucho más contundente, pero no había nada claro. Y operó la justicia. Tuviste que efectivamente los empresarios terminaron, del caso Penta, terminaron, ¿cómo se llama?, en prisión preventiva. Hubo hasta un juicio político, digamos, a uno de los partidos que más estaba complicado con este tema, pero no esperábamos efectivamente que esta torta iba a crecer de esta manera. Nadie la esperaba. Ya, o sea, tampoco nadie dimensionaba cómo venía esto. A diferencia de los analistas políticos decían la semana pasada que todos vivimos en este Chile donde muchos nos dábamos cuenta que efectivamente las campañas políticas se vienen financiando en nuestro país de esta manera hace bastante tiempo, que defraudar al fisco era una cosa que también se conocía, en particular con lo del servicio interno. O sea, estábamos en una Lo que pasa es que tú puedes asumir muchas cosas, porque efectivamente tenés una legislación que no te responde a la lógica electoral que necesita un país como este. O sea, financiarte con 3 meses de anticipación que tú puedas generar gasto en una campaña es ridículo, ¿ya? Entonces uno veía, pasaba un año, pasaban 6, 7, 8 meses antes y ya aparecía despliegue publicitario por un montón de lugares antes de las elecciones, o aparecían operadores, o aparecían diferentes cosas. Entonces se suponía y se asumía que efectivamente algo sucedía. Lo que pasa es que lo que uno quizás no podía dimensionar era cómo estaba operativizado este tema, ¿ya? Y hoy día estamos transparentando eso, ¿ya? Y somos partidarios nosotros de que se transparente completamente, de que se haga justicia donde se tenga que hacer, pero también lo tomamos como la oportunidad para revertir un tema que quizás antes no hubiéramos podido, ¿ya? Desde RN ven que han tratado de alguna manera de distanciarse, incluso yo veo desde lo que a la UDI le ha pasado. En la nueva mayoría también han caído distintos partidos y también se ha ido como un poco disgregando todo. ¿Siente que en definitiva, más que estas coaliciones, tener esa oportunidad en conjunto han hecho que se separen en definitiva parte de los lineamientos políticos que cada partido tiene? Bueno, yo creo que Renovación Nacional tiene sus lineamientos claros, ¿ya?
hemos sido el partido menos, hoy día nosotros estamos claros que hoy día RN ha sido el que ha pasado bien visto, casi con el tema de Soquimich, el tema de Penta. ¿Ya? A mí lo que me llama la atención es algo que el otro día conversando con unos amigos analizábamos y decíamos, hoy día la noticia, usted ve un perro en la calle y muerde a una persona. Eso no es noticia. La noticia es cuando la persona muerde al perro. Y me detengo acá, ¿por qué? Siempre se dijo que las empresas, los empresarios, apoyaban económicamente a la derecha, a los candidatos a la derecha. Pero nunca se imaginaron que esos empresarios o la derecha empresarial iba a apoyar a candidatos también de la izquierda. Entonces yo creo que ahí está la noticia. Yo creo que ahí está el problema. Nosotros venimos saliendo de un Consejo General de Renovación Nacional, en el cual nuestro presidente nacional ha tomado acuerdos, y los acuerdos que hemos tomado han sido claros. Cardemil tuvo participación en Soquimich siendo un ex parlamentario, y él dio un paso al costado, se suspendió su militancia dentro de Renovación Nacional, y hoy día Renovación Nacional, con el ánimo de poder transparentar, con el ánimo de poder tener de evitar todos estos juicios de valor y temas de lo que estamos hablando con el tema de la probidad, hoy día Renovación Nacional ha llamado a su militancia de que las personas que tengan hoy día sean formalizados por algún delito, ya sea por probidad o delito propiamente tal, suspendan su militancia y los militantes que sean condenados sean expulsados de Renovación Nacional. Y yo llamo a ¿qué? A los partidos a que todos tomen esas medidas, porque hoy día podemos transparentar esto y podemos agradar la política, ¿ya? O poder darle un plus a la política chilena, ¿ya? De esa forma, que la gente pueda volver a creer en la política. Justamente una de las cosas más cuestionadas viene precisamente por el programa que presenta, ¿verdad?, este gobierno, donde se dice que hay que emparejar la cancha, la igualdad, la oportunidad, el acceso, donde finalmente se les enrostra, ¿cierto?, mediante un caso que se vive en una sociedad de privilegios, o donde el que puede, ¿cierto?, lograr obtener un crédito o lo que sea, ¿verdad?, de manera usando influencia, ¿cierto?, que se podrían o no comprobar, finalmente queda, ¿cierto?, en desventaja quien no tiene esa posibilidad. Entonces, de alguna manera, ¿cómo se sustenta hoy justamente un programa a través de los mismos partidos políticos que respaldan ese programa, ¿verdad?, con el escenario que tenemos? Aquí dice, en definitiva, los militantes que incumplan se van, todos para la casa, decía un grito hace algunos días de los manifestantes. Yo, bueno, primero, con respecto a eso, específicamente, yo estoy de acuerdo con esa posición. Yo soy de la idea de caiga quien caiga. Y eso significa no tapar las cosas. Que quien esté involucrado debe, primero, tener una sanción, ¿cierto? Y segundo, tampoco estoy de acuerdo con la generalización. Porque piensa, como te decía al principio, en el Partido Socialista, por ejemplo, han votado 25.000 militantes, somos mucho más que eso. Vemos como una pequeña, región pequeña, lejana, extrema y todo, miles de personas que hacemos política y que jamás hemos estado ni cerca de una cosa como esa. Entonces yo encuentro que no es correcto, tampoco porque algunas personas en las cúpulas máximas han estado en este sistema, porque esto ya claramente era un sistema de financiamiento campaña, no son excepciones, se meta a todo el mundo en el mismo saco y se desacredite la totalidad de la clase política, como se dice. Entonces, por un lado, eso, yo estoy de acuerdo con esa posición, no es algo correcto, yo creo que no corresponde, y por otro lado, yo he reflexionado harto sobre esto, hemos reflexionado harto, y lo veo como una oportunidad. Esto es una oportunidad, primero, que va asociado al momento que vive la sociedad chilena hoy día. Como muchos otros temas que venían ocurriendo y que oprimían a la gente y que eran cosas que eran negativas para la sociedad y se dejaban pasar, la gente ya se ha estado levantando y lo ha estado poniendo como tema agenda del gobierno que sea, ¿cierto? Este es un tema más, para regular el financiamiento de la política y además para parar la distorsión electoral que esto producía, pues, Carolina. Hablemos de nuestra región, de nuestro territorio. Yo muchas veces me pregunté cómo cierta X, ¿no?, para no ofender a nadie, lleva toda esta tracalada de años en el Parlamento sin tener algo concreto para el distrito, para la región o para la comuna. Claro, por supuesto, con ese saco de plata
y con la posibilidad de estar regalando cosas y comprando votos, se distorsiona la política. O sea, una persona como yo, que no he tenido boletas jamás, y dudo que alguna vez ni siquiera me las ofrezcan, tampoco las aceptaría, nunca yo podría ganar en condiciones de igualdad en una campaña política. Pero el punto que pone Francisco es cierto, mucho se vinculó a que el financiamiento electoral estaba solo hacia la derecha. Cuando se descubre que es también gran parte de la nueva mayoría, ¿cierto? O en algunos partidos en particular, también el sistema o el discurso se desarma, Andrea. No, no se desarma para mí, porque esos son individuos que tienen que asumir su responsabilidad. No es en la totalidad del... Esto no era un sistema, una empresa que estaba destinado, hecha para financiar a un conglomerado. Son personas que actuaron de una manera que no correspondía. Y eso no echa por tierra los principios y los preceptos de la nueva mayoría y los principios de los partidos históricos de la nueva mayoría. Es más, yo vaticino, estoy segura, que con las medidas que está tomando hoy día el gobierno y que tienen que ir acompañadas también de la oposición, por supuesto, de la ciudadanía, del esfuerzo de todos los chilenos para pararnos de esto, esto va a pasar y el gobierno va a poder llevar adelante el programa de gobierno. O sea, para mí en eso no hay duda. Yo por ningún motivo asocio esto al descrédito del fondo, el trasfondo que tiene nuestro programa de gobierno, que sigue siendo la igualdad y la equidad, porque estos hechos, a mi juicio, son hechos condenables, pero que son asociados a esas personas. Es lo mismo, mira, yo te quiero dar un ejemplo, para que se vea que es un tema, por eso que es transversal, por eso que hay derecha e izquierda, porque es una cuestión de la sociedad. Yo te voy a dar un ejemplo, y se lo da últimamente a los ciudadanos que de repente llaman, yo soy concejal. ¿Tú sabes cuántas llamadas recibo yo de personas que no son de la política, diciéndome, aló, Andrea, sí, sabes que me sacaron un parte? Entonces yo siempre he hecho lo mismo, que ahora lo hago con mayor gusto para que nos demos cuenta, somos nosotros. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que los chilenos tenemos ese tipo de conducta en general. O sea, que detrás de esa llamada lo que hay es que esa persona cree que porque me conoce un concejal va a poder usar una influencia para evitar pagar una multa derivada de una sanción que él cometió. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo regulamos en el fondo eso, el tráfico de influencia? ¿Cómo regulamos uno de los aspectos que supuestamente va a traer, ¿verdad?, las conclusiones de este Consejo Anticorrupción es justamente ya separar, que la política no sea, o la campaña política no sea ya más financiada por una empresa privada y que sea el Estado? Pero respecto de lo otro, en Chile se viene regulando el lobby, o sea, en muchos aspectos se están realizando justamente esas conversaciones entre distintas empresas y distintos círculos. Incluso Patricio nos comentaba la otra vez, parte de la discusión que incluso se da en el mundo artístico de cómo se financia o no se financia, de qué manera, ¿cierto?, una empresa está. O sea, dinero, política, el dinero llega a muchos aspectos, o el negocio y la política se mezclan incluso en otras esferas, Patricio. No, absolutamente, sí. A ver, mira, yo creo que el debate ya está instalado, este tema. Es cierto lo que dice Andrea, es cierto lo que dicen también los compañeros del otro partido allá. Por cierto que medidas como sancionar a los militantes que estén en algún caso, todos los partidos la tomamos en general, ya no es una gran medida, y otras medidas que son mucho más de fondo a ese respecto. Mira, efectivamente creo que nosotros como sociedad tenemos un vicio que se nos está instalando, pero que todavía no ha llegado a ser un cáncer, ¿ya? La palabra pituto todo el mundo la conocemos y la hemos utilizado muchas veces, no hay chileno que no haya utilizado pituto, ¿ya? ¿Y qué es el pituto? No es más que el tráfico de influencia. ¿Y qué es el tráfico de influencia en la sociedad? Es parte de lo que corroe a nosotros como sociedad y como personas y como individuos. Cuando eso tú lo ves en política es un escándalo, por supuesto, de proporciones, ¿ya? Porque los políticos, los que estamos en política, tenemos que tener un nivel de transparencia superior al común y corriente, porque estamos manejando dinero de todos los chilenos y estamos manejando todo el aparato público. Pero cuando esto se da en el mundo privado, no es tal escándalo. Se resuelve en tribunales, muchas veces con resultados que son... Hemos visto casos emblemáticos de estafa, de cosas... La colusión de la farmacia, donde muchos ven que a lo mejor eso no va a tener pena de cárcel. Imagínate que la colusión de la farmacia hubiera estado involucrado algún aparato público, algún funcionario público de alto rango, hubiera sido de verdad un descalabro en la política.
pero no lo fue porque estuvo solamente el mundo privado. Entonces, como sociedad, de repente juzgamos muy fuertemente a aquellos que están en la clase política y no somos capaces de los juzgarnos llamados nosotros. justamente a tener ese valor que Es que representa ese es el tema, la sociedad. ese es el tema, efectivamente. Cómo desde la clase política y desde el mundo político, porque entendamos que la clase política no es solamente los partidos, ya la clase política es la gente que está a cargo de guiar una sociedad, ¿ya? Política es todo, no es solamente militar en un partido, no es solamente votar. La política es decidir cosas de Estado, se hace política. Cuando la clase política tiene la responsabilidad de empezar a velar por producir cambios, es cuando empezamos a despertar como sociedad y no llegamos a tener cáncer como sucede en países como México, como sucedió en algún momento en Argentina, algún momento en Colombia, donde en México te matan a 44 estudiantes, se genera una ola tremenda, pero todavía no llega nada y difícilmente a llegar, donde están funcionarios estatales coludidos con la mafia, coludidos con... Ese cáncer nosotros estamos lejos de tenerlo y estamos muy lejos de tener la capacidad de no sorprendernos ante determinados niveles de corrupción. Yo he tenido la suerte de viajar a muchos lugares y tú cuando planteas, no, sabes que surgió un caso de corrupción de Chile de 10 millones de pesos, por decir. Se llegan a reír, algunos países son que están con un nivel de acostumbramiento tremendo. Yo agradezco que en Chile todavía no pasa eso. Entonces la clase política estamos llamados a hacer esos cambios y creo que lo que hizo la presidenta Bachelet en términos de generar la comisión para elaborar este tema de la transparencia, las propuestas, y que esas propuestas se generen en leyes y ojalá la oposición esté muy cuadrada con ese tema, yo creo que vamos por el camino correcto. Ahora, hablaban de sanciones a los militantes, pero se espera que, por ejemplo, parlamentarios que hoy ocupan un cargo dejaran justamente de ocupar ese cargo cuando han sido cuestionados. ¿Creen ustedes que en esa medida, que a lo mejor, claro, es distinta a la sanción de un militante dentro de su partido político, pero que no ocupa este cargo tan relevante en el Congreso, ¿verdad?, debiese también salir? Vamos a ver qué es lo que dice esta comisión o asesora de la presidenta y vamos a ver si acaso dentro de las medidas que se van a tomar están esas claramente especificadas, como el parlamentario que hoy día hace uso de dineros que no corresponden para sus campañas políticas, ese parlamentario tiene que dejar el cargo. Yo creo que tienen que ser medidas ejemplificadoras para que no se vuelva a cometer lo que se ha cometido hoy día. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Nuestra parlamentaria, Paulina Núñez, hace unos días atrás envía a la fundación, a Codelco, le solicita a través de un oficio que informe de 30 fundaciones que tiene hoy día la nueva mayoría, que son financiadas por Codelco, para transparentar eso también, porque hablamos obviamente de la empresa privada, pero ¿qué pasa con la empresa pública? La empresa pública igual está relacionada acá, también hay hechos de corrupción dentro de la empresa pública. Y uno de esos casos son estas fundaciones, 30 fundaciones que financia Codelco y que están relacionadas directamente con los partidos de la nueva mayoría. Entonces también exijamos transparencia a todo nivel público y privado, no solamente a nivel privado. Ese también es un tema que también es necesario que se transparente. Alejandra, la postura de la UDI es la misma, de que es definitiva, porque podrían ser muchos los parlamentarios que... No, efectivamente, las medidas, como bien dice Francisco, deben ser ejemplificadoras, porque en definitiva esto no puede volver a pasar. Una vez por todas tenemos que dejar esto, cerrar este capítulo y transparentar la relación política-empresa, porque yo creo que es la única manera que podemos salir adelante con este nivel de corrupción que lamentablemente estamos mostrando hacia los otros países. Y yo estoy de acuerdo, hay que dejar ahora que las instituciones funcionen, que los parlamentarios o políticos que sean sancionados, y si tienen que expulsarlos del partido, perder su cargo, deben hacerlo. Yo siempre fue la idea de que el parlamentario que estuviera involucrado debía congelar su militancia, pero ese es el actuar cada uno en nuestro partido, en ese caso, ha sido el actuar de cada uno, algunos lo hicieron, otros no. Pero yo creo que sí, se debe congelar la militancia y si los tribunales deciden que los condenan, estos deben salir del Congreso, así tenga que salir todo un partido político, esto se debe hacer. Podría ser, claro, que muchos entren en esa figura, o sea, no sabemos cuántos de los casos van a seguir, ¿cierto? Claro, faltan bastante. Explotando y podrían ser muchos los parlamentarios que en definitiva puedan dejar el cargo. ¿Sería una buena medida, creen ustedes, también en definitiva, que estuviera plasmada en lo que vamos a conocer, ¿cierto?, el día de mañana? Yo creo que es probable, así como también, no sé si será una filtración o será efectivo el tema de la límite de la reelección, que también, si tú lo analizas más en lo profundo, va generando vicios. O sea, cuando tú llevas mucho tiempo en un cargo, vas corriendo más riesgo, entonces yo creo que todas esas medidas son buenas y como te decía, el tema es que la sociedad va avanzando de una manera distinta, a un ritmo distinto, con una reflexión distinta, y yo creo que es válido el control social.
el control social a través de esta posible legislación en cuanto a que si tú elegiste a alguien para que te represente y el actuar de ese representante ya hizo que tú pierdas esa confianza, tiene que haber alguna salida para que salgan de ahí. O sea, yo digo, ¿cómo hoy día tenemos en el Congreso senadores votando todos los días proyectos importantes para el país que están ya con prueba, con mail, están en la justicia? O sea, la institución está funcionando, pero lo que no está funcionando es lo otro. Y que podrían tener interés al momento de votar. Vamos a ir a un breve corte comercial y vamos a profundizar justamente en esta proyección que se puede hacer porque aún no se conoce el documento, ¿cierto?, el detalle de estas propuestas que ha hecho la Comisión Engel. Breve corte comercial, espérenos, ya regresamos.